Durante su vida republicana, Chile ha disfrutado la fama de tener un régimen político relativamente estable en el tiempo, con una democracia crecedora y una constitución duradera. Sin embargo, eso coexistido con algunos quiebres muy importantes, como las guerras civiles de 1829 y 1891, o los golpes militares de 1924, 1925 y 1973. Adicionalmente, hay dos momentos muy interesantes que se han denominado de anarquía, si bien el concepto es discutible, en la década de 1820 y entre 1931 y 1932. En este último caso, se dio porque a la caída del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo no se restableció la democracia como muchos habían esperado, sino que se inició una confusa sucesión de gobiernos y una etapa de inestabilidad, sin reglas estables ni fórmulas constitucionales previstas. En otras palabras, Chile volvió a ser como Simón Bolívar lo había denominado con dureza hacia 1829, el país de la anarquía. En la práctica, entre julio de 1931 y diciembre de 1932 hubo 9 gobiernos en el país, comenzando por el de Carlos Ibáñez y culminando con el regreso a la moneda de Arturo Alessandri Palma. Como sabemos, Ibáñez había asumido en 1927 y vio interrumpido su mandato por el conjunto de manifestaciones sociales en su contra, en gran medida en demanda de mayores libertades públicas, pero también debido a los efectos de la crisis económica mundial. La esperanza, que se probaría pronto ilusoria y fallida, era una democracia con libertades públicas y un supuesto progreso que el país había olvidado en alguna parte. Así lo resume Mario Góngora en su Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, publicado en 1981. La caída de Ibáñez produjo un tremendo vacío de poder que dio origen a un clima de fermentación social e ideológica de donde emergerán nuevos caudillos. Al dejar su puesto, Ibáñez asumió Pedro Paso Letelier, entonces presidente del Senado, quien designó como ministro del Interior a Juan Esteban Montero, una de las figuras claves de esos meses, quien gozaba de cierto prestigio por su interés de volver a la legalidad. Montero, de filiación radical, fue vicepresidente desde fines de julio de 1931 y se impuso en las elecciones que se desarrollaron para regresar a la normalidad institucional, iniciando su periodo presidencial en diciembre de ese mismo año, es decir, en un plazo breve. Su estilo era más bien negociador, como en su momento había sido, por ejemplo, Emiliano Figueroa Larraín, es decir, de estilo parlamentario. De inmediato surgió una oposición que se expresó por medio de la prensa, a través del diario La Crónica y de la recién fundada revista Hoy de Carlos Dávila, publicación que tendría una vía relativamente larga e importante. Sin embargo, el 4 de junio de 1932 se produjo la caída de Montero cuando todavía no se cumplía un año desde haber dejado el mando Carlos Ibáñez del Campo. Los sublevados estaban encabezados esta vez por Arturo Puga, Carlos Dávila y Eugenio Mate, pero tenía como hombre fuerte a Marmaduke Grove, figura clave en la primera etapa del socialismo criollo. Una de sus definiciones fue la instauración de la República Socialista, que en la práctica significaba un cambio de modelo que analizaremos en su momento. Finalmente, Grove y Mate fueron apresados ante el escenario de pánico y las crecientes agitaciones. Todavía no transcurrían 2 semanas, ese 16 de junio en la noche, lo que prueba la fragilidad del sistema y el tiempo histórico que vivía el país. Esto llevó a la formación de una nueva junta de gobierno con Carlos Dávila, Alberto Cavero y Pedro Nolasco Cárdenas. También estaba dispuesta a establecer el socialismo. Usó algunas medidas de seguridad y contrarias a la democracia, como la censura de prensa, la detención de dirigentes sindicales y las relegaciones. En medio de esa caótica situación, Carlos Ibáñez del Campo regresó desde Argentina, lo cual hizo prever su inmediato ascenso a la moneda, por lo que Dávila actuó rápidamente apoyado por sectores militares. Así asumió como presidente provisional el 8 de julio, con amplios poderes. Llamó a elecciones de senadores y diputados, que integrarían un Congreso constituyente, destinado a estudiar el proyecto de nueva Carta Fundamental, una de las fórmulas tradicionales utilizadas en Chile para clausurar, aunque sea en apariencia, los conflictos políticos. También comenzó sus funciones un Consejo de Economía Nacional. Sin embargo, el organismo característico del régimen fue el Comisariato General de Subsistencia y Precios, que también merecería una explicación propia, formulado por Juan Bautista Rossetti. Contó con facultades para expropiar predios agrícolas, empresas industriales o distribuidores de artículos de primera necesidad. El propio Mario Góngora señala que fue la creación más durable del gobierno de Dávila. En realidad se trata de una de las normas centrales de la evolución del derecho de propiedad en el siglo XX chileno, como ha estudiado Enrique Bram en Propiedad sin Libertad. La imagen del gobierno se deterioró,
faltaba también el respaldo del ejército. Finalmente renunció a mediados de septiembre, consolidando una situación tan amarga como contradictoria del país. Fue entonces cuando comenzaron a normalizarse las cosas, al asumir el general Bartolomé Blanch como vicepresidente. Sin embargo, en el ambiente flotaba una tensión y cansancio sobre lo ocurrido en el último año. A fines de septiembre despertó un movimiento civilista en Antofagasta, el Movimiento Civil Constitucionalista, y luego fue apoyado en Concepción, lo que expresaba un malestar colectivo mayor y un deseo de terminar con la experiencia de la anarquía. Finalmente, Blanch entregó el mando el 1 de octubre al presidente de la Corte Suprema, Abraham Ollanedel, quien asumió con el viento civilista a favor, que coexistía obviamente con el deseo de que los militares salieran de la política contingente. Por eso su tarea principal fue la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias, en que participaron diferentes candidaturas para ocupar esa casa donde tanto se sufre, como le llamaba Arturo Alessandri Palma. Ellos fueron el liberal, el propio León, Arturo Alessandri, el conservador Héctor Rodríguez de la Sota, el radical Enrique Sañarto, el socialista Marmaduke Gove y el comunista Elías Laferte. Como sabemos, el vencedor de esa jornada fue Alessandri, el León de Tarapacá de 1920, quien había salido del poder en 1924 y en 1925, pero seguramente todavía seguía siendo el hombre más popular de Chile. Con él se iniciaría el primer gobierno estable en mucho tiempo, que se extendió por 6 años y en el largo plazo inauguró la época clásica de la democracia chilena, que se extendió hasta 1973. Me parece que es necesario comprender el tema de fondo de un proceso político mayor, que se había iniciado con la crisis de 1924, con el famoso ruido de sable, y que culminaría con el año y medio de anarquía que se extendió entre la caída de Ibáñez y el retorno de Alessandri. ¿Cuáles fueron las características principales de la política chilena en aquellos años de golpe de Estado y de búsquedas repetidas y fallidas? En primer lugar, como parece obvio, está el tema de la constante presencia de los militares en la actividad política del país y en las definiciones fundamentales del periodo. Así lo prueban el golpe militar de 1924 y el manifiesto del 11 de septiembre, el golpe de enero del 25 y el retorno de Alessandri para promover y aprobar la nueva Carta Fundamental, en un momento en que Carlos Ibáñez ya había emergido y se había consolidado como una figura política indispensable. Incluso para poner en marcha la Constitución, los partidos se reunieron con el propio Ibáñez para definir los candidatos y los requisitos. Luego el uniformado siguió de ministro de Guerra, después de ministro de Interior y finalmente presidente de la República entre 1927 y 1931. Otra característica del periodo es que los partidos políticos buscaron definir, la mayoría de las veces sin éxito, su posición institucional o fáctica dentro del nuevo régimen político y de la Constitución. Numerosos ejemplos muestran esta dimensión de la realidad chilena. Quizá el más destacado fue la designación del candidato presidencial de 1925, Emiliano Figueroa Larraín. Para designarlo, cada partido dispuso del voto del presidente de la colectividad, de manera que Figueroa fue designado con 7 votos, previa negociación con Carlos Ibáñez. El Congreso Termal, bajo el gobierno del propio Ibáñez, también ilustra sobre esta compleja realidad de los partidos. Un tercer aspecto del periodo 1924-1932 fue la liquidación definitiva del Chile parlamentario y la definición de las características principales del Chile nuevo, como se le llamó. Para comprender esto, es necesario analizar todo el periodo, pues subsistieron resabios del parlamentarismo y del partidismo durante bastante tiempo porque estaban muy arraigados en la conciencia política chilena. Progresivamente se eliminaron las prácticas parlamentarias, luego se consolidó una autoridad fuerte después de gobiernos débiles, como lo muestra, por ejemplo, el paso de Emiliano Figueroa a Carlos Ibáñez. El Chile nuevo también se nota, muy especialmente en los ámbitos económico y social, con un fuerte acento en el estatismo, el nacionalismo y el regeneracionismo. En cuarto lugar, en aquellos años en la práctica se jubiló una generación, la del Chile parlamentario. Por otra parte, surgieron nuevas figuras políticas, siendo Carlos Ibáñez del Campo el más destacado de todos. Figuras notables del parlamentarismo pasaron a la historia y solo algunos lograron tener una continuidad importante. Arturo Alessandri, Pedro Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos son algunos de ellos. Los 3 llegarían a la moneda. Por último, es evidente que hubo una sucesión política irregular, así como contradicciones en el Estado de Derecho. La Constitución había sido aprobada bajo la fuerza de los hechos y el proceso posterior tendría características similares. En los años siguientes, los tribunales de justicia fueron intervenidos o forzados. Se dictó numerosa legislación mediante decretos leyes. Hubo congresos de derecho y de hecho. Los gobiernos comenzaban y terminaban sin normalidad ni continuidad. Así ocurrió con las elecciones presidenciales de 1925, 1927 y 1931, pues ninguno de los gobernantes surgido a partir de ellas
logró culminar su periodo en la moneda. Igual cosa ocurrió con las elecciones parlamentarias, con un Congreso termal bajo Ibáñez y repetidas clausuras. Y así hubo otros elementos propios de un régimen que buscaba su forma, pero que no logró constituirse como tal. Lo más notable en este sistema, nacido al margen de las normas democráticas o republicanas y a pesar de los numerosos problemas, es que se mantuvo cerca de medio siglo y con amplio prestigio político nacional e incluso internacional. No es exagerado decir que durante algún tiempo Chile se había transformado en el país de la anarquía. Nos vemos.